Oye, hablemos de energía limpia y el caso de Canadá. Mark Carney, el lunes 20 de abril recién pasado, señaló a los canadienses que Canadá es una superpotencia en energía limpia y que esta es una ventaja comparativa respecto a muchos otros países y que se convertirá en uno de los pilares fundamentales de su plan, el Canada Strong Plan. Its goals are ambitious. To catalyze $1 trillion in investment, to create one Canadian economy out of 13, to build new trade and energy corridors, and to double the size of our clean energy capacity. Este plan lo que pretende es básicamente disminuir la dependencia que Canadá tiene respecto a Estados Unidos. Por eso, la energía limpia y la construcción de una economía unificada será uno de los principales objetivos de su mandato. En este video te quiero contar cuáles son las metas que Canadá se ha propuesto respecto a energía limpia y cuál ha sido el rol de los pueblos indígenas en la implementación de esta política pública. Hola, soy Diego Aguilar y trabajo como Policy Analyst en el Gobierno Federal de Canadá, específicamente en Indigenous Services Canada. Una de mis tareas es la implementación de proyectos de energía limpia en las reservas indígenas. Y en este video te voy a contar, en base a datos públicos y publicados, cómo se ha desarrollado este tema a lo largo de los últimos 10 años. Hace un par de años, Canadá se fijó una de las metas más ambiciosas en términos de cambio climático: reducir sus emisiones entre un 40 y 45% hacia el año 2030 y llegar a cero emisiones hacia el año 2050. El panorama no es alentador. En diciembre de 2025, Canadá publicó un reporte dando a conocer el progreso respecto a esta meta. El Canadian Climate Institute, el think tank más importante en términos de políticas climáticas en Canadá, lo evaluó de forma independiente y señaló que el panorama no es halagüeño. Su conclusión fue directa: Canadá no está en camino a cumplir sus propias metas. Con las políticas actuales, las emisiones se reducirán entre un 18 y 21% hacia el año 2030. Es decir, ni siquiera la mitad de avance que se habían propuesto. ¿Y cuál es la razón que explica este estancamiento? Según el Canadian Climate Institute, existen varios factores. Primero, la eliminación del carbon tax para los consumidores. Segundo, la pausa instruida en el mandato para utilizar vehículos eléctricos. Y tercero, el precio del carbono industrial en Alberta. Un dato que ilustra el rezago de Canadá en energía limpia. Según la Canadian Renewable Energy Association, en 2025 la generación de suministro eléctrico a raíz de energía limpia no alcanza más del 10%. Estamos hablando de energía eólica y energía solar. Ahora bien, este es el diagnóstico. En este mapa se muestra la capacidad instalada de energía eólica, solar y de almacenamiento a lo largo y ancho de Canadá. Como se dice en Canadá, from coast to coast to coast. Este es el diagnóstico y Mark Carney lo tiene muy claro. En un discurso publicado en YouTube el lunes 20 de abril, Mark Carney se dirigió a los canadienses para dar certezas, para explicar cuál es su agenda. Y su agenda se basa en el Canada Strong Plan. El Canada Strong Plan básicamente persigue independizar Canadá respecto a Estados Unidos en términos de energía, en términos de dependencia económica e infraestructura. En este discurso, Mark Carney fue claro: la energía limpia se debe duplicar. Y en este sentido, los pueblos indígenas, las First Nations, tienen mucho que decir. Y ya lo han demostrado. Según el Canada Energy Regulator, en el año 2022, los pueblos indígenas conformados por las First Nations, Métis e Inuit participaban en un 20% del mercado de energía limpia y generación eléctrica. ¿Qué significa esto? Los pueblos indígenas son dueños o codueños de proyectos de infraestructura de energía. De hecho, desde el año 2009 a 2020, su participación en este mercado se cuadruplicó. Un ejemplo reciente: una empresa francesa de energía renovable se adjudicar contratos de energía limpia y junto a dos First Nations en Ontario implementará importantes proyectos de energía. Uno de estos proyectos, de hecho, se convertirá en el proyecto más grande de energía solar en la historia de la provincia de Ontario. Junto a Garden River First Nation implementarán un proyecto que pretende solventar la necesidad de energía eléctrica que hacia el año 2050 se proyecta que crecerá en un 65%. Esto es solo el comienzo, pero también una oportunidad. Hasta el momento existen más de 170 comunidades indígenas que aisladas en el norte de las provincias de Ontario, de Manitoba, sin acceso a la red eléctrica. Son dependientes del diesel. El es caro y contaminante. Cada comunidad indígena que depende del es una oportunidad de energía limpia para el gobierno de. Y aquí viene la pregunta que nos deja el reporte del Canadian Climate Institute. ¿Pueden los pueblos indígenas liderar esta empresa de energía limpia proyectada por Mark Carney el lunes 20? Es un proceso,
pero puede ser muy exitoso cuando las First Nations participan desde el principio. Un ejemplo en el 2020, el Watai Project conectó a 24 First Nations a la red eléctrica nacional, dejando estas de ser red. Pero esto significó 5 años de trabajo. Aquí el principal elemento diferente es hacer partícipes a las comunidades indígenas desde el principio, integrando conocimientos. Y aquí hay lecciones que Chile podría tomar en Chile. La transición energética enfrenta dos. El primer problema es estructural. A pesar de que el año 2025 el 64% de la energía generada en el sistema eléctrico nacional provino de energía renovable, Chile mantiene 4.000 megawatts de energía generada es decir, 10 veces más de lo que necesita. Eso le cuesta el 143 millones de dólares a centrales que ni siquiera a veces. Entonces no es un problema técnico, es un problema de política regular. El segundo problema es de participación de las comunidades indígenas. Muchas de ellas deben ser consultadas cuando se implementa un proyecto de energía renovable. Cuando el enfoque, por ejemplo, en Canadá, ya es distinto. Cómo se les hace partícipes y propietarias de sus proyectos de energía renovables desde el principio, buscando la autodeterminación y la autosuficiencia económica. Canadá no es un modelo perfecto. De hecho, ya lo decía el Canadian Climate Institute en su reporte. Canadá está muy lejos de sus propias metas de energía, pero hay un camino, hay una sistematización, hay una intención de hacer propietarias a las comunidades indígenas de los proyectos de energía renovable que están instalados en sus propios territorios. Si te interesa y quieres seguir cómo Canadá trabaja sus políticas de energía limpia, cambio climático, sustentabilidad y la participación de los pueblos indígenas en estos proyectos, suscríbete a este. En el próximo video te voy a contar cómo 8 provincias canadienses firmaron un histórico acuerdo para conectarse a la red eléctrica.